¿Qué es lo que me dice, señor Villa? Hombre, doctor, yo creo que más que pensar en ganancias hay que pensar en prestar un servicio. Las tasas de interés están demasiado altas y entonces la gente no puede ni comprar casa, ni empezar negocios, ni nada. No puedo creer lo que están oyendo mis oídos, hola. Tengo un enemigo en mi empresa. Usted no está defendiendo mis intereses, mis más altos intereses. ¡Fuera de aquí, carachas! Papá, tenemos que bajar los intereses. ¿Tú también estás del lado de mis enemigos, hija mía, my darling? No, papá, es que con esos intereses la gente se atrasa en los pagos de los préstamos que hemos hecho. Vamos a ir a la bancarrota. Esa palabra no existe en mi diccionario, carachas. Efectivamente, papá, esa palabra no está en su diccionario. Te voy a demostrar cómo es que se maneja el sistema financiero. Entonces el carrito pasa por el puente sin Peralta de la 92 y se cae. Uy, qué pereza. El teléfono. ¿Aló? Señor presidente, ¿cómo le va? Estoy jugando a construir una ciudad llena de puentes y hacer conciertos. ¿Qué quiere? Estamos gravemente preocupados, ¿no?, por la situación del sistema financiero. Que los pobres se hagan más pobres me parece normal, pero que los ricos se hagan más pobres no tiene sentido, hola. Mire cómo está el DTF. ¿El de qué? El DTF, hombre, es la tasa... Hombre, páseme a una persona mayor, ¿sí? Juan Camilo, es para usted. Aló. Mire, Juan Camilo, el sistema financiero está en peligro y alguien tiene que pagar y no vamos a ser nosotros. Le propongo que la mano de guaches, el pueblo este que está conformado por iguazos frescos y muérganos. Pero es que ya no podemos poner más impuestos. Pero a mí se me ocurrió una figura bien bonita. Mira, por cada transacción usted le quita el 2 por 1000. Entonces el guache retira 10.000 pesos y a nosotros nos tocan 20 pesitos. El indiazo no siente el totazo, pero si usted suma los aportes involuntarios de la gleba, la vaina se sube a 2.5 billones de pesos al año. ¿Cómo le quedó el ojo? Oiga, usted sí es un genio, Avala, pero cobrémosles más bien el 8 por 1000. 8.000 ni de riesgos, Juan Camilo. Oiga, ustedes sí son cínicos, ¿no? Tampoco se puede abusar del pobre pueblo. Como usted diga, doctor Avala. Por tipos como estos es que este país se mantiene a bala. Los intereses egoístas y la falta de conciencia de unas élites que han antepuesto los intereses particulares al beneficio de sus pueblos han dado al traste con unos sueños inaugurales de la unidad latinoamericana. La América, nuestra América, se dividió en países y estos países no han dejado de dividirse según esos intereses particulares. Para hablar de esa influencia que han tenido los Estados Unidos en esta región, pero particularmente en Colombia, a partir de esas divisiones que se han venido suscitando y de ese entreguismo de nuestras élites, nos acompañan hoy dos invitados muy especiales. Son ellos José Fernando Ocampo, un investigador, profesor universitario, con una larga trayectoria, escritor de muchos libros sobre el tema de nuestra América y sobre temas que tienen que ver con la realidad política y social de Colombia. También nos acompaña Enrique Daza, quien hace parte del Centro de Pensamiento del Trabajo y quien dirige la revista Deslinde, una importante publicación colombiana. Entremos directamente en la materia, la influencia de los Estados Unidos en Colombia. ¿De dónde viene? ¿De qué fuente nace esa presencia tan fuerte de los Estados Unidos en este país? Desde que nos robaron a Panamá en 1903 y nosotros no hicimos absolutamente nada para defendernos. Y de ahí en adelante, por ejemplo, el presidente Suárez hablaba de la estrella polar. Estados Unidos es la estrella polar. Nosotros tenemos que mirar hacia allá. Y toda la política de Colombia, sin excepción de ninguna naturaleza,
hasta este momento ha sido esa. Hemos arreglado toda la política económica del país mirando hacia Estados Unidos. Esa dependencia se da durante el siglo XX y se consolida durante este siglo XX. ¿Cómo estamos ahora en esta entrada de siglo ya del XXI bien avanzado? ¿Cómo estamos en términos económicos? ¿A qué niveles ha llegado? Se ha firmado un TLC con los Estados Unidos que ha tenido un fuerte impacto en la vida nuestra y que se siente en el campo, por ejemplo. ¿Cómo estamos en materia económica en esa subordinación a los Estados Unidos? Yo digo que todo este proceso último se inicia con el presidente Barco en una visita de la secretaria de Comercio a Colombia. Necesitaba el crédito Challenger, el gobierno de Barco. Y entonces le dicen y le prometen a Carla Gil, le dicen, nosotros ya tenemos todo listo, ya estamos haciendo todo esto. Ministro de Hacienda, César Gaviria. De manera que desde ese momento se promete hacer el Tratado de Libre Comercio y de ahí en adelante hemos girado alrededor del Tratado de Comercio con Estados Unidos toda la política económica y con los tratados de comercio que se han firmado con otros países. Entonces, cada vez la economía nacional se ha perjudicado más y toda la producción nacional está supeditada a los tratados de comercio de manera que es supremamente grave. Desde la clarificación de la política expansionista de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, Panamá constituyó un punto estratégico para el norte. A la importancia del istmo para la construcción de un canal que uniera el este y el oeste norteamericanos se añadieron factores internos en Colombia, que facilitaron el camino para que Estados Unidos se apoderara de Panamá. Un factor fue la sucesión de guerras que el país suramericano nunca ha dejado de padecer, y otro la desvergüenza y sometimiento de la clase dirigente colombiana a los intereses estadounidenses. El robo de Panamá, abriendo el siglo XX, determinó el carácter de lo que serían las relaciones entre ambos países. Son relaciones de sumisión donde una de las principales víctimas de la opresión estadounidense ha sido el desarrollo económico. Ningún país puede salir adelante fijando sus políticas en función de un país extranjero. La mayor desgracia de Colombia es la lealtad de sus élites al poder estadounidense en contra de los intereses nacionales. Ustedes adelantaron una campaña muy fuerte frente a estos TLC. ¿Qué representa para Colombia ese tratado, la firma de ese tratado? Ese tratado significa ni más ni menos que la recolonización del país. Con ese tratado Colombia se vuelve, profundiza su dependencia comercial y va a seguir dependiendo comercialmente de Estados Unidos como el adicto depende de la heroína. Es una dependencia que perjudica y rige sobre toda la actividad económica del país. Si uno le suma a ese tratado el Plan Colombia, más el control militar, más la influencia cultural, prácticamente podemos decir que Colombia es una colonia de Estados Unidos. El TLC no ha sido el primer tratado que ha firmado Colombia con Estados Unidos. Y la historia de Colombia se olvida. En 1935, Alfonso López Pumarejo, el presidente liberal de más fama en la historia de Colombia, firmó un tratado de comercio con Estados Unidos desastroso para el país. De esto se salvó por Colombia por la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos se fue para Europa a hacer la guerra. Y entonces el tratado de comercio no tuvo efecto, pero apenas terminó la guerra, de nuevo se reinició. Era tan grave que un presidente muy pro-norteamericano como Mariano Ospina Pérez dijo, si no cancelamos el tratado de comercio con Estados Unidos, nos hundimos, y lo canceló. Rompió con el tratado de comercio con Estados Unidos y nadie se acuerda de esa fatal experiencia y volvimos a cometer el mismo error que se cometió en ese momento. Ahora sí, con todas las consecuencias para la economía nacional. Me trae a colación también la presencia anterior de la influencia en términos militares, que es una
influencia que se enraiza también muy cerca a la Segunda Guerra Mundial, asesorías, de presencia en bases, de presencia, llámense bases militares fijas o lo que opera ahora de móviles, la determinación hasta de qué se compra y qué no se compra, o qué se invierte y qué no se invierte en materia de defensa. ¿A qué niveles ha llegado? Sí, cómo no. Nosotros firmamos los tratados que se han firmado de libre comercio, también son tratados militares. De manera que hoy Colombia, con el tratado que firmó Pastrana, el Pastrana hijo, con Estados Unidos, tiene una influencia enorme en Colombia. De manera que el ejército de Estados Unidos está en Colombia como está en Estados Unidos, solo que no trae grandes batallones, no los ha necesitado. En el momento en que los necesite, los entra. Yo quisiera agregar algo sobre lo mismo. Colombia es el país de América Latina que más oficiales ha entrenado en la Escuela de las Américas. Colombia es el país de América Latina que más ayuda militar recibe de Estados Unidos. Todas las operaciones que hace el ejército colombiano son monitoreadas y recibe una muy fuerte asesoría del ejército norteamericano. La guerra contra el narcotráfico, el enfoque es un enfoque de guerra, no es un enfoque de salud pública, ni es un enfoque de mejoramiento del bienestar de la población. Colombia asesora a otros países en la guerra contra las drogas y ese asesoramiento es financiado por Estados Unidos. O sea, el grado de dependencia es absoluto. La política comercial, económica y militar de los Estados Unidos es la máxima representación de la decadencia cultural de un pueblo. Y es el llamado realismo político, y es tener influencia en el mundo, hegemonía por el poder de las armas. Y eso no está acorde con el desarrollo de la civilización. La civilización tiene que fundarse no en el poder de las armas, sino en el poder de la razón. Y en ese sentido, los Estados Unidos no tienen nada que ofrecerle al mundo. No reconocen jurisdicciones internacionales de defensa de los derechos humanos, ellos mismos tienen su propia jurisdicción y en ese sentido no son de emular. Alguien decía que la justicia en Colombia se escribe en inglés, a raíz de que el sistema penal acusatorio pues es un modelo no solo importado, no solo asesorado, sino además financiado por los Estados Unidos. Que es lo más grave. Los fiscales nuestros se entrenan con fiscales de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestra justicia en términos de independencia o de soberanía? El sistema de justicia que rige actualmente fue de la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 tomó como modelo el modelo norteamericano. No solamente en eso, pero digamos que en ese punto que tú mencionas, tomó el modelo norteamericano, que no sé por qué lo pusieron en Colombia, lo estudiaron y lo trajeron y lo pusieron. Y fue la Constitución del 91 el que lo introdujo. A raíz precisamente que tuvo tanta discusión en la Constitución del 91 y es el tema de la extradición, que finalmente se aprobó para casos muy particulares, muy especiales, y sin embargo se volvió casi que un recurso manido. Hoy en día son cantidades de colombianos los que están en cárceles de los Estados Unidos, donde cualquier petición que hacen los Estados Unidos generalmente se procede. ¿Qué piensan ustedes de ese mecanismo? ¿En qué terminó esta herramienta? Una justicia que está tomada del sistema de Estados Unidos. Una clase dominante que no tiene un proyecto de desarrollo nacional autónomo, que no tiene una concepción de país, sino que su ideal es parecerse a Estados Unidos, pues arroja productos como este, ¿no? Que es el reconocimiento de la incapacidad del Estado colombiano de sancionar en forma adecuada los delitos. Y la utilización de este tema de la extradición como un mecanismo pues para quedar bien, para hacer favores, para hipotecar aún más la independencia de la justicia. Nosotros pensamos que este es un mecanismo que es equivocado. Ese es un mecanismo que solo excepcionalmente debe utilizarse y bajo ninguna circunstancia debe reemplazar
la justicia nacional, que es lo que está sucediendo. La importancia de Colombia para los Estados Unidos se determina por la conveniencia geopolítica. Por su privilegiada ubicación, Colombia es importante para los objetivos estadounidenses de control de la región. Junto a esta ventaja está la subordinación en los planos político, económico y militar que le garantizan un aliado incondicional a la potencia imperial. Las excusas de la importancia colombiana a partir de la coalición antiterrorista o de la lucha contra el narcotráfico son solo eso, excusas. Los Estados Unidos representan casi la mitad de las exportaciones y es la fuente más importante de capital de riesgo y crédito para el gobierno y para el sector privado. La colaboración militar es elevada no solo en lo financiero, sino en el suministro de armamento, equipos y tecnología, y en técnicos y asesores militares que actúan en territorio colombiano en acciones contra insurgentes con el pretexto del combate al narcotráfico. En todo caso, la relación entre los Estados Unidos y Colombia es exageradamente asimétrica y ha configurado un obstáculo para la integración de la propia América Latina. Hay un tema que no se menciona mucho y es el tema de la influencia de los Estados Unidos en los asuntos laborales y que tiene mucho que ver con el trabajo de usted, Enrique. La determinación o en cómo se rigen las relaciones obrero-patronales. ¿Cómo está en ese aspecto la situación? Estados Unidos no es un todo homogéneo, sino que en Estados Unidos hay diferentes sectores, hay sectores gubernamentales, hay sectores empresariales, hay sectores trabajadores, hay indígenas, hay toda clase de expresiones y todas esas expresiones establecen de alguna manera una relación internacional con el mundo. En el caso del movimiento sindical, hay un movimiento sindical de una fuerte influencia del Partido Demócrata, pero también de otros sectores, que ha sido solidario con el movimiento sindical colombiano en la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio, debido a que ese es un tratado que perjudica tanto a la clase obrera colombiana como a la norteamericana. Porque en el caso de Estados Unidos, durante todo un periodo largo, lo que se hizo con los tratados de libre comercio fue exportar puestos de trabajo, o sea, cerrar empresas en Estados Unidos para fundarlas en China y en Asia y en todas partes. Y con eso una pérdida en el empleo en Estados Unidos. Entonces, esa realidad creó un nexo natural y se hicieron una cantidad de trabajos, labores y expresiones de solidaridad. Durante un tiempo, la UTC, que fue fundada en 1948, totalmente controlada por Estados Unidos. La fundaron los jesuitas y los grandes dirigentes de la UTC fueron formados en Estados Unidos. Y Estados Unidos controlaba. Aquí había un instituto de Estados Unidos que asesoraba directamente a la UTC en todo el trabajo laboral. Entonces hay una influencia benéfica de sectores de los Estados Unidos en el país. Si podemos hablar de alguna influencia, de alguna incidencia favorable a este país, ¿hay algunos sitios que podamos marcar, al que podamos referir? Pero esa influencia laboral fue desastrosa. La UTC no defendía a los obreros, defendía a las empresas y a los patronos, de manera que por esa razón, ¿no? Porque había una relación económica de esas empresas con Estados Unidos. O sea que no hay que reivindicar ningún tipo de cosa favorable. Tal vez lo que José Fernando ilustra es la profundidad de los lazos de Estados Unidos y su papel, digamos, negativo, ¿no? Ahora, a medida que la crisis económica se ha venido generalizando y que el mismo poderío norteamericano ha sido puesto en duda, pues también en sectores del movimiento sindical norteamericano han venido a cuestionar eso. Entonces, en el último tramo hay una relación fructífera entre el sindicalismo colombiano y el sindicalismo norteamericano, que ha dado algunas muestras de independencia sobre el tema de los tratados de libre comercio. Sí, eso es un cambio importante. Eso es un cambio, es una cosa reciente. Los tratados de libre comercio realmente rompieron esa tradición que traían con el movimiento sindical colombiano anterior. Los gobiernos de los Estados Unidos
han pretendido mantener una influencia directa en el movimiento obrero colombiano, en los movimientos sociales, y para eso en su momento creó el Instituto Americano, que era un instrumento por medio del cual supuestamente asesoraba sindicatos, formaba dirigentes, pero en la línea de ponerlos en condición de aceptar el modelo que ellos imponen a la región. En la actualidad hay un poco menos de influencia, pero se mantiene, y hay una relación interinstitucional entre la AFL-CIO, que ha cambiado ostensiblemente su visión y su política, con las centrales sindicales nacionales y particularmente con la CUT. Con la AFL-CIO hemos logrado establecer un convenio de mutua cooperación contra los tratados de libre comercio por los efectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras norteamericanas y por los efectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras colombianas. Las negociaciones que se están desarrollando entre el gobierno y las FARC son unas negociaciones a las cuales los Estados Unidos han ofrecido un apoyo, incluso económico. ¿Qué puede haber detrás de los intereses de los Estados Unidos en estas negociaciones que suenan un poco extraños cuando ellos mismos han promovido una guerra muy fuerte, la han financiado y además la han asesorado de manera directa? Yo creo que acabar con este proceso de tantos años le sirve a todos. Todos pueden sacar provecho y Estados Unidos yo creo que está esperando, ¿no?, que haya esa paz y poder sacar mayores frutos de lo que ha hecho en Colombia todo este tiempo. Estados Unidos intervino en los 90 muy activamente en todos los procesos de paz en Centroamérica. Y en la inmensa mayoría de los países el resultado final fue un aumento de la dependencia de esos países con respecto a Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos está muy interesado en controlar todo lo referente a la guerra contra el narcotráfico y la lucha contra el tráfico de drogas. Y Colombia no puede mover un dedo en esta materia sin consultarle a Estados Unidos. La prueba está en que en este punto que están negociando ahora, Santos viajó previamente a Washington y adelantó las consultas correspondientes. O sea, además de lo que dice José Fernando, en lo cual estoy completamente de acuerdo, Estados Unidos puede tener intereses específicos, adicionales, en una serie de cosas puntuales en donde, lógicamente, a los capitalistas de Estados Unidos, digamos, les puede parecer mejor hacer negocios en medio de la paz que hacerlos en la guerra. La inversión extranjera con paz tiene mejores oportunidades que sin paz, eso es indudable, ¿no? Y las multinacionales se ahorran unos pesitos en pago de paramilitares. Pero por supuesto, y todas han tenido que ponerle al ejército y a todo el proceso de lucha. Estados Unidos pregona por el mundo el respeto a los derechos humanos, una doble moral que en la realidad no opera. Lo demuestran Guantánamo y Abu Ghraib, las masacres en Irak o los bombardeos indiscriminados en Afganistán. Y lo confirma la guerra en Colombia, que los Estados Unidos han alimentado con fuego. Plan Colombia, Plan Patriota, lucha contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, son apartes de una colaboración que ha costado la vida de miles de colombianos. Detrás de cada nombre distinto hay una misma estrategia de lucha antisubversiva en la región, que se complementa con la creación, apoyo y fortalecimiento del paramilitarismo. Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos que estableció acuerdos de defensa mutua con los Estados Unidos y creó el primer centro de entrenamiento contraguerrillero, la Escuela Lancero. Los asesores militares estadounidenses del llamado Plan Lazo de 1962 recomendaron el entrenamiento clandestino de civiles y militares para operaciones de resistencia y contrapropaganda, actividades paramilitares, de sabotaje y o terroristas contra defensores del comunismo. El más claro antecedente militar, que pronto sería jurídico, del paramilitarismo en Colombia. ¿Cuánto daño le ha hecho a Colombia, desde su perspectiva, esa influencia de los Estados Unidos? Yo la defino muy sencillamente. El atraso de Colombia se debe a la dominación de Estados Unidos. Allí hay una contradicción. Estados Unidos
para poder introducir su capital necesita cierto desarrollo, pero una condición necesaria de ese trato es que Colombia no se desarrolle. Dos hechos contradictorios pero complementarios. En la experiencia de América Latina indica que aquellos países que se distancian de Estados Unidos les va bien y los que se acercan demasiado a Estados Unidos les va mal. Eso se puede ver en la historia de Colombia también. Cuando ha habido momentos de distancia de Colombia con Estados Unidos, ha habido cierta posibilidad de desarrollo industrial, etc. En realidad, el desarrollo de Colombia es inversamente proporcional a su relación con Estados Unidos. Entonces, para un país lo más importante es la soberanía. Alguien decía que la soberanía para un país es como la dignidad para la persona humana. Si un país no tiene soberanía, no puede hacer absolutamente nada. Y la relación con Estados Unidos ha sido justamente a costa de la soberanía. El verdadero desarrollo económico de la industria colombiana fue en el momento en que Estados Unidos desapareció de aquí por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos hablando de 1937 a 1945. Estadísticamente es el mayor desarrollo industrial de Colombia. Es el despegue de la industria nacional. Yo creo que Latinoamérica tiene un gran reto ante el mundo y es demostrarle al norte, y eso no solo incluye a los Estados Unidos, sino también a Europa, que hay otra manera de desarrollarse, que no es esta carrera desenfrenada por los recursos y por la riqueza acumulando capital que nos ha enseñado el primer mundo, que claramente hay otras alternativas en el sentido de que hay que desacelerar este capitalismo desbocado que va a llevar a la destrucción del mundo. Y en ese sentido Latinoamérica, la solidaridad, el lugar que ocupa los derechos sociales, económicos y culturales, las políticas que piensan en la cultura y en el crecimiento lento y ordenado de los pueblos, ¿no? Haciendo caso a la voz profunda de las poblaciones, hace que esta sea una alternativa que deben contemplar los países del norte. En un mundo tan interdependiente, tan interrelacionado, este daño, esta afectación a Colombia y ese juego que hace Colombia a tantos intereses de los Estados Unidos, del gobierno, de las corporaciones, ¿cuánto afecta a la región? ¿Cuánto puede llegar a afectar a la propia América Latina? Tan grave es este fenómeno que ya no se puede hablar de procesos de integración latinoamericanos, porque Estados Unidos ha metido la cuña y los ha dividido. Por ejemplo, la Alianza para el Pacífico representa una especie de quinta columna de Estados Unidos en América Latina, cuando en América Latina experimentos como el Mercosur, la CELAC, UNASUR, el ALBA, estaban buscando un camino autónomo a través de un proceso muy largo de cerca de 10 años. En 2 años, los países más pro-norteamericanos montaron un proceso alternativo, que es el de la Alianza del Pacífico, que le hace competencia a todos los procesos de integración autónomos y que busca amarrar esto a la economía norteamericana. Se habla mucho de la cooperación que los Estados Unidos le brindan a Colombia. Se habla de manera reiterada a través de los medios de comunicación de cómo se empuja el desarrollo de muchos ámbitos de la economía nacional. Sin embargo, es muy importante leer entre líneas qué es lo que está sucediendo realmente y lo que ha sucedido desde tiempos ancestrales, desde que somos prácticamente república, detrás de esa colaboración y de ese apoyo. ¿A quién beneficia? Si beneficia realmente al pueblo colombiano, a la sociedad colombiana o a unas cuantas élites que han coadyuvado mucho a que esa dominación y esa subordinación de este país a los intereses del norte, con afectación de los intereses regionales, sea tan intensa y tan grande. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado hoy en Entre Líneas. A usted muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
A la economía colombiana la caracterizan una serie de elementos adversos que tienen mucho que ver con las condiciones difíciles que padecen los colombianos día tras día. Uno de esos elementos es la altísima concentración de la riqueza en muy pocas manos, lo que determina a su vez un control político y social muy dañino para el país. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Julio Silva Colmenales, quien es vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, un destacado profesor universitario e investigador. ¿Qué ha llevado a que la economía colombiana haya caído en tan pocas manos, a este nivel de concentración tan alto que existe actualmente? Yo diría que ese es un fenómeno intrínseco de la sociedad colombiana. Si usted mira desde la colonia tenemos ese fenómeno. Muy poquita gente era dueña de las mayores riquezas de este país. En esa época era la tierra. En el siglo XX en la industria, en la banca, en los medios de comunicación. Siempre hemos sido un país caracterizado por eso. Yo diría que capitalismos tardíos como el colombiano nunca tuvieron en realidad un periodo de libre competencia, sino siempre estuvieron bajo el control de muy poquitas personas. Es decir, podríamos decir, han sido capitalismos monopolizados desde siempre. Cuando vino la primera misión que analizó este país, que fue la misión que dirigió el padre Lebret en los años 50, ya encontró ese fenómeno. El padre Lebret dijo en los años 50, si Colombia sigue teniendo la concentración del ingreso que tiene en este momento, no tiene mucha posibilidad de ser un país democrático, un país en paz hacia el futuro, porque ya en ese momento teníamos un nivel altísimo de concentración. La distancia entre quienes todo lo tienen y quienes carecen de todo es cada vez más grande. Un aumento en el abismo entre los países desarrollados y los que están en desarrollo, que también caracteriza la separación entre ricos y pobres al interior de los países. Las cifras hablan por sí solas. El patrimonio por persona de los 5 países con mayor riqueza supera 1.700 veces la de los 5 países más pobres. Según algunas investigaciones, Colombia es el tercer país más desigual de Latinoamérica después de Brasil y República Dominicana. Otras lo ubican en el deshonroso primer puesto. Lo cierto es que la situación es lamentable y el país suramericano está históricamente entre los más desiguales del mundo. Lo que se agrava si se considera que durante décadas y gobiernos el país sigue unas políticas incapaces de desconcentrar el ingreso e inútiles para reducir la brecha entre ricos y pobres. Colombia también se ha caracterizado esa economía por la presencia de oligopolios, en el sentido también de que hay una aparente competencia, pero en realidad hay una serie de pactos soterrados, de acuerdos que restringen incluso esa figura de la libertad. ¿Qué representa para una economía como la colombiana que eso se presente? El efecto de ese lo pagan los consumidores en 2 elementos, diríamos. Primero, precios altos en relación con la calidad de los productos y por consiguiente mala calidad en los productos. Desde los años 40 o 50, todos estos grandes productores se pusieron muy al pie del Estado y lograron digamos, un manto protector impresionante del Estado que les reservaba el mercado interno o el pequeño mercado interno a ellos. En Colombia llegamos a pagar, por ejemplo, el Renault 4 más caro del mundo. Más caro del mundo, cuando en el resto del mundo no se producían ya Renault 4, aquí todavía hacíamos Renault 4 y era el más caro del mundo. Y así en muchísimas cosas. Coja usted la cerveza. La cerveza siempre hemos pagado una cerveza relativamente cara y de no muy buena calidad. ¿Por qué? Porque tenemos un monopolio que siempre ha simulado competencia. Resulta que los grupos económicos que tenemos en Colombia básicamente son alrededor de 4 o 5 grupos económicos que ostentan el poder en nuestro país. La directriz que le han dado al manejo económico del país y al manejo de la política ha sido hacia el favorecimiento de sus intereses y básicamente de los intereses de las grandes inversiones, lo que no ha permitido que haya una buena irrigación de los excedentes dentro de la economía y como tal pues el tema de la inequidad sea un problema que se ahonda cada vez más en el país y somos en este momento pues uno de los países más inequitativos del mundo, donde el índice de Gini nos muestra que esa tendencia antes que mejorar ha ido alejándose cada vez más de las posibilidades reales de nuestra economía. ¿Qué nos diferencia de la situación de América Latina a lo que sucede en Colombia? Mire, yo diría que capitalismos como este, que yo llamo capitalismos tardíos, como decía al principio, surgieron ya digamos, monopolizados.
no pasaron por un proceso de libre competencia como pasaron con los capitalismos europeos, un poco el norteamericano, donde todavía hay mucha presencia de medianos productores en muchísimas actividades. Capitalismos como el nuestro, que tienen mercados muy pequeños, uno puede decir que en Colombia el mercado no es grande, del 30% de la población colombiana, el otro 60 o 70% de la población colombiana, digamos, vive alrededor del mercado, pero no participa. Mire, hay un libro mío de los años 70 que muestra todo ese proceso, y ahí mostramos cómo ya en los años 20 o 30 comenzaba a concentrarse renglones tan importantes como café, chocolates, bebidas, y ya uno veía el oligopolio. Usted hace referencia al libro que escribe en los años 70, Los verdaderos dueños del país, y ¿qué ha cambiado en el país desde esa época, desde finales de los años 70 al tiempo que llevamos ahora? Digamos, ha cambiado el balance de poder entre los grupos, no el fenómeno sigue exactamente igual. Un pequeño número de grupos, no más de 8 o 10, controlan lo fundamental de la sociedad colombiana y cambia el balance entre ellos, ¿no? Pero el fenómeno sigue siendo exactamente el mismo, quizá con mayor concentración hoy en día que en los años 50 o 60. Colombia ha hecho esfuerzos por reducir la pobreza que ha disminuido unos puntos por lo menos en las cifras, pero ha hecho poco o nada para reducir las desigualdades que permanecen invariables. Las diferencias entre las regiones son también escandalosas. El ingreso de un habitante del departamento del Chocó está 7 veces por debajo del de un bogotano. Ciudades importantes como Medellín, Cali, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla o Cartagena figuran entre las más desiguales. Las cosas empeoran si se comparan estas ciudades con lo que sucede en más de 800 municipios pequeños, donde la pobreza supera el 60% de la población. Y es aún más alarmante si comparamos estos municipios con las zonas rurales. La propiedad del campo, que está en el centro del largo conflicto, no ha dejado de concentrarse, y su tenencia genera odios, asesinatos, desplazamientos y masacres. Los grupos económicos llegan a un proceso de transnacionalización y hay una entrada, un ingreso de muchas compañías multinacionales. ¿Cómo se da ese fenómeno en Colombia? ¿Hay esa alianza del capital nacional con el capital transnacional o sigue siendo muy fuerte y muy sólido ese capital colombiano? En realidad Colombia no ha sufrido un proceso de apertura. Si usted mira el peso del comercio exterior en los años 80 y el peso del comercio exterior hoy en día dentro del total de la economía sigue siendo exactamente el mismo. En realidad, todo ese cuento que ha habido una gran apertura, que las importaciones han acabado la industria colombiana, eso hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque la industria colombiana, precisamente por ser monopolio, tiene muchas fortalezas internas. Tiene control muy fuerte del mercado, tiene una clientela sujeta, digamos, dominada por ellos, es muy difícil entrar a competir. De pronto la afectación se da a los pequeños productores, o que los grandes industriales se han vuelto importadores de productos extranjeros. Eso sí estamos viendo. Muchos industriales nuestros ya no solamente son industriales, sino son comerciantes importadores de lo mismo que ellos producen en Colombia y simulan competencia con los productos que ellos importan del extranjero. En cambio, lo que sí ha ocurrido es un proceso, digamos, de transnacionalización hacia afuera de las grandes empresas colombianas. Yo diría que ese proceso es mucho más notorio que el ingreso de empresas extranjeras a Colombia. El ingreso de extranjeros a Colombia se ve mucho, digamos, en la minería. En cambio, la proyección de las grandes empresas colombianas hacia el extranjero, utilizando precisamente los excedentes obtenidos en Colombia y que no pueden invertir en Colombia porque no quieren que el mercado crezca, entonces se han ido a invertirlos al extranjero. Es muy notorio para ustedes que hace parte de un grupo de investigadores, pero es un fenómeno que no se divulga mucho, que no se conoce mucho. ¿Por qué no nos habla un poco de qué es esa transnacionalización del capital colombiano? ¿Dónde está esa presencia? Estos grandes capitalistas colombianos vieron que ya no era suficiente estar en el mercado colombiano, sino que ya tenían la posibilidad de irse hacia mercados del exterior y están haciendo grandes inversiones por fuera. Hoy, por ejemplo, el Grupo Suramericana de los antioqueños es un gran productor de cemento y de concreto en los Estados Unidos.
es el gran productor de cemento en el Caribe, compró todas las fábricas de cemento en el Caribe, está comprando todas las fábricas de cemento y de concreto en Centroamérica, es el mayor suministrador de cemento para la ampliación del canal de Panamá, ahí está vendiendo millones de toneladas de cemento. Nutresa, que también forma parte del Grupo Suramericano de los Antioqueños, es el gran controlador, digamos, de alimentos procesados en Centroamérica, en Chile, en Perú. Éxito es el dueño de los almacenes más grandes que hay en Uruguay. Es decir, que hemos visto de los 90 para acá, pero sobre todo en este siglo, una proyección muy fuerte hacia el exterior del gran capital colombiano, que comienza ya pues a hablar, diríamos, en los idiomas de esas localidades. Y esa transnacionalización, ¿cómo afecta la economía colombiana, la economía interna? Es decir, uno dice, bueno, se está proyectando hacia afuera, mejora las exportaciones, ¿qué mejora? O al contrario, ¿cómo incide y cómo afecta el desarrollo de la economía del país? Esa es una investigación que estamos haciendo aquí en la universidad donde yo trabajo. ¿Qué efecto puede tener sobre la sociedad colombiana ese proceso? En este momento hicimos, digamos, la primera parte de la investigación. ¿Dónde están? ¿Cuánto han invertido? Y nos encontramos que en este momento 4 o 5 grandes grupos tienen invertido en el exterior alrededor de 35.000 millones de dólares. Es decir, más que lo que aparece registrado en el Banco de la República como inversión colombiana en el extranjero, donde están todos, no solamente esos 4. Es decir, hay una inversión en el extranjero muy grande de estos grandes grupos colombianos que nunca pasó por el Banco de la República. Es decir, fueron seguramente excedentes que se trasladaron en otros momentos hacia el exterior y que se están invirtiendo ahora por fuera. Un fenómeno es ese. Entonces, esa inversión, en lugar de hacerse dentro del país, se está haciendo por fuera. Antes exportaban desde Colombia hacia los Estados Unidos cemento, por ejemplo, Argos, y el grupo antioqueño Nutresa, Nacional de Chocolates, todas esas fábricas Colcafé, exportaban café desde Colombia, exportaban chocolate, dulces hacia Centroamérica, hacia el Perú, hacia Chile. Ya no, ya lo están produciendo allá. Entonces estamos perdiendo empleo en Colombia, estamos perdiendo exportaciones y que se están haciendo por fuera. Siguieron la misma táctica que siguieron las grandes transnacionales europeas y norteamericanas en la primera parte del siglo XX. No hay que exportar, sino hay que ir a volverse productor allá. Y en esa medida están adquiriendo también empresas, subsidiarias, todo. Claro, están adquiriendo empresas allá. Por ejemplo, le doy un caso, Nutresa acaba de comprar la segunda fábrica más grande de alimentos procesados de Chile por cerca de 800 millones de dólares. Junto al grave conflicto interno que padece el país, los colombianos le hacen frente a la falta de recursos y oportunidades que supone la desigualdad. Ningún gobierno afronta el problema dada la afectación de poderosos intereses en lo económico y político. Más allá de la falta de voluntad y de acciones específicas contra la desigualdad está la corrupción, como el robo del erario, donde el 35% de los subsidios del gasto público va al 20% más rico de la población, o las reformas tributarias que no se dirigen a la cúspide de la pirámide, sino que privilegian los impuestos indirectos, como el IVA, que afecta a todos. Ningún esquema tributario toca a las élites en Colombia por una razón sencilla: no existe ningún interés en hacerlo. La política misma apunta a un desarrollo desequilibrado en bien de los más ricos. Aquí ha habido una falencia, y lo hemos discutido muchas veces, es en la forma como se financia la política en nuestro país, donde los recursos, donde el tema financiero, de la forma en que cada uno logre tener un mayor potencial, una mayor capacidad económica, pues tendrá la mejor oportunidad de hacer unas campañas políticas. Entonces la discusión política en Colombia ya no se da, ahora lo que se dan son discusiones sobre a quién le conviene o a quién no le conviene el tema de las decisiones políticas, y frente a ello el poder económico pues tiene los recursos para hacer las campañas, tiene los recursos para imponer sus candidatos, para imponer sus líderes, y como tal entonces las decisiones no son decisiones democráticas, sino decisiones que responden a unos intereses puntuales de quienes financian las campañas. Entonces el Estado colombiano tiene que hacer un revolcón grande en lo que es el sistema electoral, porque consideramos que mientras la política se siga financiando desde el sector privado y hayan esas libertades donde el que más tiene es el que decide qué es lo que hay que hacer, seguramente la democracia no va a funcionar, y seguramente los indicadores de inequidad y los indicadores de pobreza se van a tardar mucho más tiempo en poder recuperarse.
Las cifras indican que este país ha mejorado o viene mejorando en aspectos económicos, esas cifras macro de los grandes economistas, seguramente muy vinculadas también a la mejora de ingresos de este tipo de grupos tan poderosos. Sin embargo, los niveles de pobreza, que según algunas mediciones mejoran, según otras, por el contrario, empeoran. ¿Qué nos puede decir usted en relación con ese tema de la pobreza en este país? En noviembre del año pasado publicamos un libro en la Academia de Ciencias Económicas de Colombia, en la cual me honran con ser el vicepresidente, y hay un capítulo en ese libro, es un libro sobre crecimiento y desarrollo en términos generales, donde mostramos dos fenómenos, esos dos fenómenos que dice usted. Por un lado, el crecimiento económico ha sido más o menos normal. Entonces yo en mi libro lo llamo el vaso medio lleno. Ahí más o menos han hecho la tarea, 4.5% de promedio en 60 años de crecimiento bruto, 2 y pico de crecimiento neto. No es la maravilla, pero no es el desastre de otros países. Pero cuando miramos el desarrollo de la sociedad, es decir, cómo viven los seres humanos dentro de esa economía, ahí no se ven mejorías. Entonces lo llamamos el vaso medio vacío del desarrollo humano. Por ejemplo, el coeficiente Gini, las primeras mediciones se hacen en los años 50, es de 0,58. Las mediciones de ahorita se mantienen más o menos por ahí, 0,54, 0,55, oscilando. Es decir, se mantiene la concentración del ingreso. Cuando uno mide la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, ve que ahí la pobreza ha bajado sustancialmente. ¿Por qué? Porque pobreza por necesidades básicas insatisfechas es ingreso a colegios, ingreso a hospitales, ingreso a vivienda, donde el gasto público ha tenido un gran efecto. Entonces, cuando llegan a medir por el lado, pues ya la gente no es pobre porque tiene ingreso a eso. Pero cuando medimos por el lado de ingresos, que es capacidad realmente de adquisitiva de los hogares, ahí no ha mejorado. Seguimos teniendo niveles de pobreza, 45%, 50% de toda la población, en ese nivel de pobreza desde los años 50 hasta ahorita. Es decir, que podríamos decir que el capitalismo colombiano no le ha servido a la inmensa mayoría de la población colombiana. Pero también la afectación, pienso yo, va por otro sentido igualmente grave, y es esos vínculos que se establecen entre esos poderes tan consolidados y las vertientes políticas, la misma legislación, el mismo derrotero general del país, el aspecto mediático, los medios de comunicación. ¿Cómo son y cómo se afecta la democracia de un país como Colombia con esos grupos tan grandes y con tanta inserción en tantos ámbitos de la vida? Mire, capitalismos como este se caracterizan en lo político también por tener un gran monopolio en el campo de lo político. El bipartidismo nuestro viene de hace mucho tiempo, es un fenómeno de otros países también de nivel alto de desarrollo capitalista. Hay poca expresión de nuevas corrientes en el mundo de la política, porque precisamente el gran capital siempre ha apoyado a esos grandes partidos políticos, ¿no? Y está detrás de ellos. Entonces nos lleva a sociedades con muy poca democracia, sociedades muy cerradas también en el mundo de la política, en el mundo de la democracia. Y esa es una de las razones también por las que no haya ningún control a ese poder desmedido, ¿no? Hay ya unas reglas de juego prácticamente que son asumidas por los gobiernos. Pero mire, en el libro mío de los 70, yo menciono que la Superintendencia de Industria y Comercio de esa época estaba investigando a las cementeras y a los ingenios azucareros por convenios de precios por debajo de la mesa. En este momento, nuevamente la superintendencia está investigando a los grandes ingenios y a los grandes cementeros por convenios de precios por debajo de la mesa. Es decir, han pasado más o menos 40 años y el fenómeno sigue lo mismo y a nadie terminan sancionándolo. Cuando el poder se concentra en pocas manos y cuando ese poder se adquiere vía pago de unas inversiones económicas que se hacen para lograrlo, pues lo que se defienden son esos intereses y lo que se busca es la maximización de ese capital, más no la solución de los problemas de la sociedad en su conjunto. Entonces, eso es lo que ha sesgado a nuestros gobiernos y lo que ha sesgado a nuestros líderes políticos durante todos estos años, que siempre que están ostentando el poder lo que responden es a unos
mandatos o a unos compromisos adquiridos previamente, más no a unos mandatos o a unos principios que están definidos dentro de la Constitución Nacional, que son los intereses colectivos. En los años 80, algunos medios de comunicación hablaban de los otros dueños del país, parafraseando su libro. Y esos otros dueños del país era el poder del narcotráfico, donde incluso en revistas como la Forbes, que hacía una medición de los más ricos del mundo, entran a figurar colombianos muy vinculados con esas mafias, como Pablo Escobar, Rodríguez Gacha. ¿Existe hoy ese poder tan grande paralelo? ¿Esos otros dueños del país siguen teniendo una relevancia en la economía colombiana? ¿Esos dineros del narcotráfico que tanto se infiltraron en las estructuras, en la institucionalidad del país, sigue teniendo esa fuerza o ha menguado? Ahora ha disminuido el peso de ese capital mafioso, de ese capital subterráneo. Sigue existiendo, todos sabemos que sigue existiendo, pero el que ha crecido muchísimo es el otro capital, el capital legal, diríamos, ¿no? Si usted ve cómo ha crecido el capital, por ejemplo, de Sarmiento Angulo en los últimos 15 o 20 años, es impresionante. Es impresionante. Hoy en día Sarmiento Angulo está pues entre los 100 personas más ricas del mundo, con mayor fortuna del mundo, junto con Santo Domingo. Hace 20 años no estaban. Hoy Ardila Lule está como en el puesto 120. Es decir, estos grandes capitalistas nuestros han aumentado el capital suyo a grandes velocidades en los últimos años, ¿cierto? Sin que el país se dé cuenta, lo que usted decía hace un rato, es decir, son fenómenos que han transcurrido un poco a la espalda de todo el mundo, ¿cierto? Pero ahí han ido avanzando. En Colombia, el 10% más rico se lleva la mitad del Producto Interno Bruto, mientras que el 10% más pobre apenas tiene el 0,6%. Un intento gubernamental para atacar el fenómeno es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que afecta al menos a las élites rurales. De ahí que su implementación haya sido casi imposible, pues los enemigos son poderosos. En un país que ha construido durante años una exclusión estructural, en medio de una democracia de papel, las puertas están cerradas. Mientras las pocas familias que detentan todo el poder económico y político no asuman la importancia de propiciar el desarrollo de todos, el país seguirá sumido en la guerra cruenta. La paz está lejos de acuerdos en el papel, está en los cambios estructurales que las élites, tarde o temprano, tendrán que aceptar. La acumulación por la acumulación, la esencia rentística, el carácter especulativo o el apego a las tierras sin fin ni medida ya le han causado suficiente daño al país. De la misma manera que estos grupos económicos han concentrado gran parte de la riqueza, también se ha concentrado en este país la propiedad sobre la tierra. Es una concentración que viene también desde mucho tiempo atrás y que se ha seguido acentuando. Sí. Se están adelantando unos diálogos en La Habana, en Cuba, donde uno de los puntos principales que se trató, y parece que se llegaron a algunos acuerdos, no se sabe, pero alguna reformulación con relación a la tierra. ¿Qué es lo que pasa en el tema de la tierra en Colombia? Para el año 2005, según el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, teníamos con propietarios de menos de 1 hectárea, es decir, es una manzana nuestra, casi 1.400.000 pequeños propietarios, y solo tenían 344.000 hectáreas, es decir, tenían propiedades de 1/4 de hectárea en promedio cada uno. En cambio, en el otro extremo teníamos propietarios de más de 200 hectáreas, que es lo que me saca teníamos solo 2.300 personas, pero esas 2.300 personas tenían 44 millones de hectáreas, es decir, en propiedades promedio de 19.000 hectáreas en promedio cada propiedad. Yo creo que no hay país del mundo que tenga semejante concentración en la propiedad de la tierra. Una situación de esas. Un país así no puede vivir. Un país que tiene todas las posibilidades de producir alimentos para el resto del mundo no puede vivir así. La economía no se puede sesgar ni se puede definir solamente como el crecimiento del capital financiero, sino de todos los capitales o de todos los factores que tienen que ver dentro de una economía, como es el capital humano, como es el capital de los recursos naturales, como es el capital de las empresas, como es el capital del conocimiento, lo que realmente va a contribuir al desarrollo de los países. Pero desafortunadamente, y es un problema mundial, hemos centrado en que lo que va a permitir que haya un buen desarrollo es que haya un crecimiento desde el punto de vista financiero,
extranjero, y estamos completamente seguros de que están equivocados, porque la economía no es solo financiera, la economía es el crecimiento y es la conservación de la riqueza, pero de todos los factores. Un país, como dice usted, donde se sabe que existe esa concentración, pero donde los gobiernos no hacen nada por modificarla porque están comprometidos con esas reglas de juego, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué puertas le caben para superar unas dificultades de esta magnitud? Por las universidades han pasado millones de personas que antes no pasaban por las universidades. Yo creo que ahí se está creando toda una masa crítica de gente descontenta con lo que está ocurriendo, que de un momento a otro van a rebelarse y van a cambiar este país. Ese cambio yo creo que viene muy pronto. ¿Por qué? Porque esta concentración del ingreso del capital los tiene ahogados. Los tiene ahogados y ya son 5 o 6 millones de personas que están en esas condiciones. Entonces, la clase media en Colombia ha crecido muchísimo en los últimos 20 o 30 años, pero es una clase media ahogada. No tiene expresión política, no tiene expresión económica. Eso tiene que explotar y tienen que cambiar este país. Las circunstancias tienen que mejorar porque este país ya ha soportado no solo una guerra bastante larga, bastante prolongada, donde en el centro del debate, en el centro de la confrontación, está junto a la propiedad de la tierra esa concentración de la riqueza en tan pocas manos y esa exclusión tan grande para grandes sectores de la población colombiana. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y dado tantas luces en relación con un tema de tanta vitalidad para el país. Muchas gracias a ustedes y aquí estamos siempre a la orden para ayudar en lo que uno pueda a esclarecer la realidad. El ejercicio del pensamiento en un país como Colombia tiene una serie de implicaciones, diría más bien complicaciones, en determinados momentos, cuando asume determinadas posiciones. Me refiero específicamente a ejercer, a efectuar lo que se llama el pensamiento crítico. Vamos a hablar hoy, en nuestro programa de Entre Líneas de hoy, con dos invitados muy especiales. Son ellos el profesor Renan Vega y el profesor Álvaro Villarraga. El profesor Renan, una persona vinculada a la academia, ganador del premio al pensamiento Simón Bolívar, una especie de Nobel de las ciencias sociales, como se ha considerado, con una autoría de más de 20 libros. Y el profesor Álvaro Villarraga, quien preside la Fundación Cultura Democrática, una persona que militó en los tiempos del EPL y ahora es un reinsertado con una trayectoria muy amplia que incluso ha asesorado y ha participado en muchos de los procesos de reinserción que se han venido dando desde los años 80. Para empezar, podemos hablar de unas características del pensamiento establecido en Colombia. Claro, son claras y se mantienen hasta el presente. Recientemente se generó un escándalo aquí en Colombia que es un escándalo del siglo XIX, que esas cosas deberían haber desaparecido. El Procurador General de la Nación aparece quemando libros en 1978. O sea, es una escena de las dictaduras fascistas, es una escena que nosotros vivimos en América Latina, en Chile, durante la dictadura de Pinochet, o en la dictadura de Videla en Argentina. En Colombia, que presume de ser una democracia, se queman libros, pero también se persigue a los autores. Se estigmatiza a los autores, se les encarcela, se les amenaza y en el peor de los casos se les asesina. Un segundo medio es el que hoy se usa mucho en este país, que también es, digamos, tradicional, es el ocultamiento y el silenciamiento. Entonces, por ejemplo, yo me gané un premio internacional que en otro país hubiera tenido reconocimiento, aquí no tuve ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera en la universidad donde trabajo.
La universidad donde trabajo dijeron que ese no era un premio serio, que era un premio que Chávez me lo había regalado porque era mi amigo. Ese horror a la divergencia que se vive también a través de tantas formas de silencio, de silenciamiento, ustedes desde la Fundación, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo regionalmente se vive esa situación? Recuerdo, por ejemplo, rápidamente hemos acompañado algunas regiones, sectores sociales altamente afectados, por ejemplo en el Atrato, en esta situación que conmovió tan fuertemente y causó alto daño por parte de los grupos paramilitares, con presencia del ejército allí, con las comunidades negras, hecho que luego ya se volvió famoso. Tuvimos una resistencia altísima para poder divulgar esos asuntos. Publicamos un libro, ese libro fue vetado. Ese libro fue en la práctica decomisado en su momento, finales de los años 90, por el Ministerio del Interior, para impedir que se divulgara en la región. Resumo diciendo, hay muchos esfuerzos desde la sociedad, desde las comunidades, desde movimientos sociales, desde pensadores independientes, desde la academia, que le han aportado pensamiento crítico al país. Y hay nichos de la academia que logran hablar, pero en medio de unas condiciones de violencia impuestas, es decir, falta un compromiso y unas posibilidades, incluso en el ámbito estatal, muchas veces coherentes con su obligación en hechos que no se realizan. El libre ejercicio de pensar es un importante signo de vitalidad de los pueblos. Retomando una idea del griego Heródoto, el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, casi 2500 años después, cuenta en 100 años de soledad, su novela central, que en el extremo meridional del África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar. La realidad es que en el mundo capitalista de hoy en día cada vez es más difícil usar la cualidad de pensar. La sociedad orienta a sus niños hacia el consumo desde los primeros años. Los prepara para ser parte del engranaje comercial y trunca sus capacidades analíticas y críticas. Para las élites gobernantes, repetir lemas es el ideal, y para las élites económicas o comerciales están los eslogans. En todo caso, se trata de establecer falacias como verdades, engaños como hechos ciertos. Así se encubren en la vida cotidiana intereses de dominación y sometimiento, saqueos transnacionales y toda clase de acciones perversas contra personas, comunidades, pueblos y países. El pensamiento crítico ubica, tiene la tarea ardua de recuperar el pasado para abrir caminos y en medio de la opresión ofrecer la esperanza. ¿Quiénes son los grandes silenciadores, los grandes persecutores del pensamiento crítico en Colombia? Una muy importante es el conjunto de las clases dominantes que defienden un poder profundamente injusto. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y en ese sentido ellos han recurrido a distintos métodos, ellos combinan todas las formas de lucha para impedir que el pensamiento crítico tenga impacto, ¿sí? Incluso se da en planos muy elementales, como en los textos escolares. Aquí ha habido escándalos que no tendrían ninguna justificación. Yo recuerdo que hace unos 30 años hubo un escándalo en este país porque se publicó un libro de historia de Colombia de quinto de primaria, de un autor que le tocó irse del país, Rodolfo Ramón de Rú, que escribió un libro de historia de primaria para niños y decía que Santander se había muerto de una muerte natural, que había muerto de los riñones. El presidente de la Academia de Historia de ese momento, Germán Arciniegas, consideró que eso era inaudito, que un prócer de la patria no podría morir de muerte natural de la que muere cualquier mortal. Y se suscitó un escándalo que llevó a que el libro prácticamente se prohibiera en las escuelas y colegios del país. Entonces hay intereses de muy diversa naturaleza, no son intereses oscuros como dice la propaganda, son intereses claramente establecidos. Sectores del ejército, sectores del Estado, importantes grupos de las clases dominantes, sus medios de comunicación, sectores de la iglesia, terratenientes, eso está claramente establecido. Ellos son los que impiden la circulación del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico para ellos es subversivo, para ellos es terrorista, para ellos es bastante complicado. Cuando uno empieza a dar su opinión, a dar su punto de vista y que es totalmente distinto a lo que le vienen diciendo a uno qué es lo que debe pensar, eso le genera a uno inmediatamente críticas, regaños, señalamientos, muchísimas cosas, porque de todas maneras este sigue siendo un país muy sesgado por los movimientos de derecha y la izquierda siempre ha tenido ese manto de inconformes, de canzones, de críticos. Entonces es muy difícil, sigue siendo muy difícil.
tortura, el exilio, las amenazas, el chantaje. Ustedes que lo han vivido en carne propia y en primera persona, ¿qué caracteriza esa persecución al pensamiento crítico en Colombia? ¿Cuál es el granito de arena que Colombia le aporta a esa tendencia, a esa situación? Cosas muy lamentables, ¿no? Porque es que una democracia supone el hecho de pensar diferente. Una democracia para los que piensen igual no es democracia. Por ejemplo, ni siquiera en el ámbito de las universidades, que supuestamente son los pocos espacios democráticos que nos quedarían. Lo que a mí me ha sucedido está relacionado con mi oposición al proceso de privatización de la universidad pública colombiana y particularmente la universidad donde trabajo. El señalamiento de los responsables de esos procesos de privatización, eso me ha costado a mí muchas cosas. Entonces lo que estamos diciendo es que el pensamiento crítico en determinados momentos se encarna en procesos reales, así sean de poco impacto, pero en la medida en que toca intereses establecidos, inmediatamente se acude a los procedimientos generalizados de amenazas, de persecución, de señalamientos. Y en Colombia eso no es retórico, aquí en Colombia eso es real. Aquí se asesina a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, a líderes campesinos, a defensores de derechos humanos, a estudiantes, a profesores, a exguerrilleros desmovilizados. Es decir, la muerte es algo con lo que nosotros vivimos constantemente. Yo digo que nosotros pertenecemos a una generación que podríamos llamar la generación de la pena de muerte. En teoría, en el Estado colombiano no hay pena de muerte. Se prohibió hace más de un siglo con la reforma constitucional de 1910. Pero eso es retórico. Esto es un país donde la pena de muerte oficial sigue existiendo. Diariamente se asesina gente por distintas razones. ¿Por qué? Porque dieron la cara para reclamar tierras, por ejemplo. Un aporte siniestro a la que es la forma de perseguir el pensamiento crítico, además con una deducción terrible, y es que en un país de tan pocos lectores, los asesinos leen, ¿no? A fines de la década del 90 apareció en el periódico El Tiempo, El Espectador, un domingo, una noticia que decía que en la costa atlántica, creo que en el departamento de Sucre, los paramilitares le habían prohibido a los profesores de los colegios que pusieran a leer La República de Platón y el libro de Descartes, porque según los paramilitares ese es el primer libro en donde se habla de comunismo. La República de Platón sería una república comunista. Y Descartes por aquello de la duda metódica, que los profesores no tienen que enseñarle a los estudiantes a dudar. A propósito de Platón, es la primera academia cerrada por Justiniano, por el emperador, ¿no? Ahí está la persecución ya a la academia, pero me gustaría entrar a una pregunta a raíz de un tema que usted toca. La academia siempre ha sido una generación de debate, una generación de ideas, de reflexión, por lo menos en todo un país. ¿Qué tanto entonces ya no genera la academia ese tipo de cuestionamientos? Porque de otra parte uno sí ve movimientos estudiantiles interesantes, oposición a la Ley 30, por ejemplo, de educación, donde hay una participación estudiantil. Es un espacio contradictorio, pero en el que por desgracia se ha ido impuesto también el pensamiento único. O sea, un pensamiento poco crítico, un pensamiento funcional al sistema, un pensamiento mercantil. Y sobreviven nichos de pensamiento crítico, pero cada vez son más minoritarios y más arrinconados. La Universidad Colombiana también se ha transformado sensiblemente en los últimos 20 años y ha dado pie a una serie de pensadores que incluso colocarles ese nombre me parece a mí bastante ambicioso, que simplemente son propagandistas oficiales de los distintos regímenes políticos que ha habido acá. Por ejemplo, quienes están alrededor de la difusión del pensamiento de Álvaro Uribe Vélez, antiguos militantes de izquierda de distintas corrientes que ahora son de extrema derecha y que escriben en los periódicos. Hay unas personas que yo conocí en otras condiciones y que hoy escriben unas apologías vergonzosas de los crímenes de los paramilitares, de los crímenes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Prestantes analistas. Y aparecen como intelectuales de campanillas y reconocidos. El pensamiento no puede existir si no parte de la realidad, ¿no? Y uno no se puede quedar solamente quieto viéndola a ella, adaptándose a ella, sino utilizando esa forma de expresión que es el pensamiento para transformar todo lo que está alrededor de uno. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar el progreso de la población. En esos nichos sociales con los que ustedes vienen trabajando, ¿qué ha cambiado desde el gobierno de Álvaro Uribe a los años que van
del presidente Juan Manuel Santos. ¿Ha habido un cambio sensible o hay más bien un cambio en las formas y continúa en esencia las mismas actitudes, las mismas antidisposiciones, diría yo? Lo que pasa es que el presidente Álvaro Uribe es un presidente extremo, abiertamente autoritario. El presidente Álvaro Uribe señalaba en los medios de comunicación como terroristas y auxiliadores del terrorismo a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, a todos los activistas defensores de derechos humanos o promotores de la paz. Y asimismo lo hacía con voces críticas de la academia y con voces de periodistas críticos. El presidente Álvaro Uribe fue creando inclusive una serie de señalamientos ligados muchas veces a hechos de violencia que se suscitaron. Con esto jugaba el vicepresidente de la República, señalando sindicalistas, son casos reales. En Arauca, señalándolos de ser guerrilleros, por ir a un encuentro internacional en Venezuela de organizaciones de izquierda. Por eso, viendo ese extremo, sin duda alguna, hay un recambio en el gobierno que lleva a un manejo en nuevas circunstancias de más entendimiento con otras ramas del poder público y ya no hay ese tipo de persecución abierta, lo que no quiere decir que radicalmente haya un régimen de garantías. Hay muchas regiones del país controladas por los grupos paramilitares, por otros grupos que se han rearmado después de procesos parciales de desarme de ellos. En países como Colombia, caracterizados por el cierre de los gobernantes a cualquier expresión democrática en lo político, lo económico y lo social, el pensamiento crítico adquiere un papel esencial. Las riquezas geográfica y cultural contrastan con la pobreza política. El bipartidismo ancestral excluye cualquier forma de participación popular. La historia es tergiversada y la organización social es negada. Una exclusión exacerbada que se justifica para mantener la ley y el orden. En otras palabras, se elimina, se silencia y se olvida para evitarle dolores de cabeza al pensamiento establecido. Los pensadores críticos en Colombia asumen riesgos graves, toda vez que enfrentan un poder consolidado y violento. Son estructuras ambiciosas que tienen en sus manos eficaces mecanismos de control. Ahí están el sistema educativo, la represión militar, la jerarquía eclesiástica, el lamentable ordenamiento jurídico, los medios de comunicación y otras maniobras menos legales como el armazón paramilitar. No en vano las cifras de asesinados, desplazados, masacrados, exiliados son de las más alarmantes del mundo. El poder no perdona. En el caso, por ejemplo, del profesor Renan, grave que a nivel de las propias instituciones, a nivel de los propios estamentos directamente comprometidos, no haya ninguna manifestación, ninguna solidaridad. ¿Estoy equivocado o esa fue una percepción? No, exactamente lo que usted acaba de decir es cierto, pero digamos eso es explicable en el siguiente sentido. Las universidades como digamos laboratorio de pensamiento crítico se han ido transformando y han perdido su independencia. Entonces ahora en las universidades no se investiga a partir del estudio de los problemas del país y de la realidad, sino se investiga a partir de los intereses del capital privado o del mismo Estado que dice que se debe investigar. Entonces aquellas cosas incómodas no se financian, no se apoyan. Y cuando uno se atreve a tocar esos temas y critica ese tipo de institucionalización de la investigación que está relacionada con la privatización de la universidad, con la mercantilización del saber, entonces uno se convierte en una persona incómoda para la institución misma. De ahí que entonces cuando lo amenazan a uno, dicen, por algo será, algo habrá hecho, que eso es algo típico de este país. Y eso mismo se da en todos los niveles. Cuando aquí matan a un sindicalista, la opinión pública dice que está muy bien, que por algo sería, que es que esos sindicalistas no dejan trabajar. ¿Por qué hay tanta oposición a la memoria? A que este país recuerde, como que nos gusta vivir de nuevo, como si descubriéramos el mundo por primera vez o tropezar dos veces con la misma piedra. ¿Por qué hay tanto terror a esa memoria? Porque se le teme a la verdad. Y al no querer la verdad, se rehúsa a concederle a la sociedad algo que le es justo y le es legítimo, que es patrimonio suyo. Saber a conciencia qué ha pasado, qué está pasando, qué horrores han golpeado a la sociedad colombiana y han producido una tragedia humanitaria masiva, como pocas del mundo. Es decir, aquí ha habido distintos actores, pero sin duda alguna hay una responsabilidad estatal central. Ha habido un volumen altísimo y mayoritario de horror propiciado por grupos paramilitares que por lo regular trabajaron en coordinación, por acción u omisión, ligados a la fuerza pública, a entes del Estado, a sectores de élite. Por supuesto, también hay unos esfuerzos gubernamentales e institucionales que tienden a trivializar esa memoria. Déjeme poner un solo ejemplo entre muchos que podrían haber.
en un evento donde se entregaron ejercicios de la memoria y varios informes de la memoria, presidido en su momento por el vicepresidente Francisco Santos. Francisco Santos lo primero que dijo fue: estos informes de memoria no son para señalar responsabilidades. En ese momento parte del auditorio salió, por supuesto, porque es una interpretación perversa del fenómeno. Lo que se ha abierto campo mundialmente y que es algo muy sentido en el país es que las víctimas reclaman por lo menos que se esclarezca lo sucedido, las circunstancias, los hechos y los responsables. Pero más allá del hecho cierto, yo quisiera también en eso dar como un matiz optimista y positivo en el sentido de las formas de resistencia en materia de memoria que se cuajan desde la misma sociedad. Es decir, yo creo que hay muchos atropellos cometidos en la sociedad, muchas formas de exclusión, muchas víctimas causadas en la violencia, y mucho de ello estaba en el ocultamiento. Y tarde que temprano van aflorando formas de resistencia y formas de comunicación social hacia ello. Pues pensar críticamente es cuestionarnos desde nuestra visión como ciudadanos, como gente de a pie, el orden en el que están dadas las cosas, el orden de las cosas que tenemos actualmente. Pensar si todo lo que se viene ofreciendo del gobierno para acá es lo que necesitamos y si en realidad como ciudadanos estamos cumpliendo esa función de hacedores de una nación, de hacedores de un país. Pasar como de la resistencia a la alternativa, ¿no? El pensamiento crítico es eso, ser alternativa, o si no, deja de ser crítico, queda uno en la mera especulación. En este proceso de paz que actualmente se está adelantando precisamente en La Habana entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, ¿qué espacio cabría, qué aporte podría hacer ese pensamiento crítico en esos términos sociales de resistencia, de construcción social, a esa paz que se está buscando de alguna manera y frente a la cual también hay tantos enemigos, ¿no? El pensamiento crítico es fundamental por múltiples razones, ¿no? Primera, yo diría una de tipo histórico. Aquí en Colombia se trató de establecer como verdad una mentira, y es que el conflicto armado en Colombia no tenía raíces históricas, que era simplemente la acción de unos desalmados, de los malos de la película, porque ellos ven el mundo como Hollywood, malos y buenos, y los malos de la película son unos terroristas, enemigos del país, enemigos de 46 millones de colombianos que no tenían razón de ser para protestar ni para existir. Durante 8 años se estuvo machacando con esa idea en los medios de comunicación, e influyó incluso en el ámbito académico también, con investigaciones revisionistas. Por ejemplo, aquí la Fundación de Uribe Vélez publica libros que son una vergüenza, son un atentado a la dignidad de las personas y a la dignidad de las personas asesinadas. Por ejemplo, han publicado libros sobre sindicalismo en que dicen que aquí los sindicalistas no han sido asesinados, que los sindicalistas no han sido asesinados por ser sindicalistas, sino que han sido asesinados por ser terroristas. Y hay libros de 400, 500 páginas que dicen esa vergüenza. En ese sentido, el pensamiento crítico tiene una labor fundamental, es volver a mostrar que el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces históricas muy profundas, unas raíces históricas que están relacionadas con la injusticia y la desigualdad en la distribución de la tierra, como una razón fundamental histórica, y otra con el cierre del sistema político colombiano. Son dos cosas que no se pueden, digamos, ocultar ni negar. En eso es muy importante, pero también el pensamiento crítico tiene otras funciones y otras labores, es como para acompañar críticamente el proceso, para volver a plantear que un acuerdo de paz no es simplemente firmar unos protocolos. Se pueden firmar protocolos, pero eso no garantiza nada, y ahí tenemos los acuerdos de América Central, de Guatemala y de El Salvador, donde hoy la situación de violencia es peor que en la época en que había conflicto armado. ¿Sí? Entonces hay que hacer un seguimiento en ese sentido de que para que pensemos en construir la paz, que la paz no resulta de una firma, hay que hacer modificaciones y modificaciones sustanciales que apunten a la construcción de una sociedad democrática que permita que en el futuro, en este país, se pueda disentir, se pueda pensar diferente, se pueda organizarse políticamente en otras perspectivas y que no se corra el riesgo de ser asesinado. ¿Cómo ve desde su perspectiva también ese aporte, esas opciones que hay para que ese proceso salga adelante? Es un hecho realmente histórico, es una coyuntura de oportunidad y que los colombianos tenemos que aprovechar con mucha responsabilidad. Hay que reconocerle al gobierno nacional y a las FARC que hayan logrado un espacio de interlocución política luego de una década en que se intentó el exterminio militar de las guerrillas y no se logró.
Y comparto lo que se ha dicho, este conflicto armado tiene unas raíces históricas, unas raíces sociales, unas raíces en el sistema político, etcétera, que solo puede ser solucionado de fondo y de manera constructiva por la vía conversada y negociada. Desde luego ese sentido de oportunidad está abierta y necesita del pensamiento crítico, necesita de un debate nacional en la agenda pública, porque es un proceso de paz con riesgos. Por ejemplo, el presidente de la República dice todas las condiciones están dadas para un acuerdo de paz y para la paz. Y muchos colombianos discutimos que no, esas condiciones hay que crearlas. Esas condiciones necesitan quizás de una reforma agraria, quizás de una reforma política, de formas de inclusión. Necesita revisar muchas circunstancias que están en la base del conflicto. Entonces esa negociación es apenas una oportunidad para abrir una agenda nacional que va a ser muy amplia. La vida es heterogénea en su existencia y esa heterogeneidad es una característica del pensamiento crítico. Entonces, entender la vida como algo heterogéneo en continua contradicción y muy compleja que ella es, esas son las características fundamentales del pensamiento crítico, ver cómo resolver los problemas del pueblo. ¿Y cómo se resuelven los problemas del pueblo? Permitiendo que el pueblo ejerza los derechos, y para que lo ejerza los derechos, el Estado es el comprometido para que toda la población pueda ejercerlos. Vamos a seguir siendo para siempre borreguitos detrás del mismo pastor, y de alguna manera nos tenemos que parar, sentar un precedente y establecer lo que nos gusta, lo que necesitamos, que no es siempre lo que nos dicen desde arriba esto es, sino nosotros mismos desde nuestras propias singularidades decir, no, lo que necesitamos es esto, la educación que requerimos es esta, los espacios de participación que requerimos tienen que ser estos, donde quepamos todos. Sí, no podemos seguir siempre estar, como se dice vulgarmente, tragando entero todo lo que nos llega a los medios, porque esa es la forma correcta de ser o de actuar. A mí me gustaría una breve referencia de ustedes que también les toca cohabitar y convivir con los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan realmente en ese asunto de desmemoria, de permitir impunidad, de permitir que el pensamiento realmente sea tan unidireccional? Pues juegan un papel fundamental por una muy sencilla razón, porque las transformaciones educativas y culturales del mundo, y Colombia no es la excepción, están relacionadas con el peso apabullante y cada vez más importante de los medios de comunicación. Algunos dicen que hoy el principal educador es la televisión, y al ser el principal educador, la televisión induce una serie de mensajes, y esos mensajes están relacionados no solamente por cuestión ideológica con la dominación, con sus simpatías con el capitalismo, con distintas formas de opresión, sino además porque es que en términos económicos ellos son propiedad de grandes magnates del capital privado. En el caso de Colombia no estamos especulando, estamos hablando que lo que aquí se llaman los 4 cacaos. Los 4 cacaos son dueños de RCN, de Caracol, Televisión y Radio, que son los que crean la opinión pública. Y por eso vemos cosas tan vergonzosas como las que estamos viendo ahora, que se ha establecido algo que yo llamo una franja permanente del paramilitarismo. Novelas a las 8 de la noche, horario AAA, estableciendo un nuevo sentido común para legitimar los crímenes del paramilitarismo. Estamos asistiendo a eso, que es una tragedia humana con consecuencias. Además, pisoteando la memoria de las víctimas, pisoteando la memoria de los sobrevivientes, estableciendo una nueva escritura de la historia absolutamente falsa y equivocada. Los canales juegan en ese sentido. Entonces uno habla hoy con la gente y cómo conocen ellos la historia de Colombia, si es que la conocen, a través de la televisión. ¿Algo que anotar en relación con el tema de los medios? Enfatizar que hay un sesgo muy marcado, muy sectario desde los principales medios de comunicación en una mirada, y en una mirada complaciente con lo que ha habido, con las exclusiones que ha habido y con fenómenos hasta el fenómeno paramilitar. Lo que quiero referirme es, hay una tensión fuerte y hay unos esfuerzos que desde el pensamiento crítico tienen que confrontar los grandes medios, y hay un sentido también que, insisto, es salir ahorita con posibilidad en el proceso de paz a poner de presente todas estas situaciones y develarlas. Hemos hecho un interesante recorrido
por lo que es el pensamiento crítico, el ejercicio de ese pensamiento en Colombia, con muchas dificultades, con mucha oposición. Sin embargo, también con la idea de la importancia que tiene ese ejercicio de ese pensamiento para que este futuro se siga construyendo día a día, no desde una mirada única, desde una perspectiva unidireccional, sino desde la posibilidad de enriquecer con mucho contraste y de muchos matices ese futuro que nos espera. Un agradecimiento muy especial al profesor Renan Vega y al profesor Álvaro Villarraga por acompañarnos en Entre Líneas en el día de hoy.